Desde muy pequeño, la saga de Harry Potter fue especial para mí, no solo porque eran de esas películas que podía ver una y otra vez sin aburrirme, sino porque uno de mis familiares leía los libros y me contaba sobre las siguientes partes de la historia de Potter, así que con mucha anticipación supe de la muerte de Sirius, Albus y Lupin, o del hecho de que Potter era un Horcrux accidental. Así que cuando salían las películas, esperaba ver que aquello que me contaba mi familia tuviera justicia en las películas, y a esa edad lo tuvo con demasiado impacto en mí. Entonces llegó el final de la saga en el cine, y como no era un niño dado a la lectura, nunca me propuse leer los libros. Traté de empezarlos hace un par de años, pero ya fuera por el estado de ánimo o por cualquier otra cosa, no terminé enganchado, tanto que no pasé de la mitad de la piedra filosofal. No fue hasta hace un par de meses que concluí la saga, encontrando obvios cambios con respecto a las películas, que cuando menos fueron interesantes. Desde el hecho de que Dobby es quien le entrega las branquialgas a Potter en vez de Neville, o que la pelea final fuese en el gran comedor y no en uno de los patios de Hogwarts. Siempre se dice que la evolución de los libros se dio junto con sus lectores. Tanto la Piedra Filosofal como la Cámara de los Secretos los sentí como libros infantiles. No malentender con malos libros, o no al menos para mí. Estoy seguro que, de haber leído los libros a los 11 años, hubiera implotado con ellos. Y ahora, con 25 años de edad, me dio gusto ver que la transcripción de los dos primeros libros a películas resultó ser bastante fiel. Obviaré hablar de los huecos e incoherencias argumentales de la saga tanto, porque ya son tópicos explorados y ejemplificados de mejor manera en otros contenidos de lo que yo podría hacerlo. Pero sí diré que si los libros salieran hoy en día tal y como se concibieron en su momento, no creo que aguantarían el escrutinio, pues nos hemos acostumbrado a historias mejor hiladas, donde algunos de los frutos de las semillas planteadas en los primeros libros o en los primeros compases de una historia no se sientan forzadas en las últimas partes de la trama en general. Pero bueno, algo que me sorprendió del libro de la Piedra Filosofal es el inicio a través de los ojos de Vernon, observando cómo, poco a poco, su ordinaria vida se altera por la intromisión del mundo mágico. Por medio de lluvias de estrellas, cientos de búhos yendo y viniendo a plena luz del día y personas con vestimentas exóticas andando por la calle, creando una muy buena anticipación para el culmen del primer capítulo que presenta de muy buena forma a McGonagall, Hagrid y Dumbledore, en muy pocas pero muy concisas líneas tanto de narración como de diálogo. Principalmente Albus, que su aparición en Private Drive tiene un aura de misterio que perdurará por toda la saga, provocando que cada vez que en los futuros libros nos den pinceladas de la historia del director de Hogwarts, se sienta como un momento importante. También me gusta que desde las primeras páginas se hace mención a Sirius, o más adelante en el tren, cuando en un cromo de rana de chocolate de Dumbledore se menciona a Gellert Grindelwald, así como la mención del libro de animales fantásticos y donde encontrarlos de Newt o a la historiadora Bathilda Bagshot para los libros que necesitará en clases Potter. Algo que me sorprendió fue lo tarde que se da la aparición del colegio de magia y hechicería dentro del libro, casi hasta la mitad de este, e igual de sorprendente es que, con más o menos 100 páginas, la autora pudiera hacer memorables tanto personajes pequeños como personajes clave, como Hermione, Snape, Neville o el poltergeist Phillips. Aunque en la primera mitad del libro no la disfruté tanto porque sentí que se sobreestiró el tema de la carta de Hogwarts, la trama iba mejorando a medida que iban avanzando los capítulos después de la llegada al colegio, con capítulos como El profesor de pociones, El espejo de Oesed, El bosque prohibido y El hombre de dos caras. El capítulo del profesor de pociones debió de vender de lleno la idea de que Snape, más allá de ser un profesor con actitud nefasta hacia los alumnos que no le agradaban, sería un gran adversario y villano a vencer por parte de Harry y sus amigos, tanto dentro del libro como en las secuelas. Situación que se da, entre comillas, con la victoria de la Copa de las Casas por parte de Gryffindor. Por otro lado, es de resaltar el capítulo del espejo de Oesed, porque da una sensación parecida a cuando en la Orden del Fénix los chicos se encuentran en la sala del velo, una sensación de misterio con una creciente aura de incomodidad a medida que vemos cómo afecta a aquellos que lo contemplan. El enseñarnos cómo funciona el espejo por medio de la experiencia de Harry al mirar a sus padres y familiares en él, y luego siendo Ron quien a través de su visión de jugador de Quidditch se da cuenta del funcionamiento del espejo para luego confirmarlo por palabras de Dumbledore, internalizando el acervo en la mente de Harry, me parece magistral, pues dicho acervo le ayudará en el encuentro final para que Voldemort no obtenga el elixir de la vida. Además de que es uno de esos episodios que hacen crecer el aura de misterio sobre el director del colegio, pues luego de que Harry le pregunte qué es lo que él ve reflejado en el espejo, por más amena que trate de ser la respuesta de Dumbledore, sabemos que no es cierta, y tanto Potter como nosotros percibimos que aquella pregunta ha sido muy personal y la contestación ha sido un cortés, no es de tu incumbencia.
El capítulo del bosque prohibido es extraño, porque ya con todos los libros leídos, es de los castigos más estúpidos que pudieron haberle dado, ya no solo a Potter, sino a cualquier estudiante en ese periodo de tiempo. Pero el encuentro entre Voldemort y Potter es genial porque luego veremos un eco de este en el séptimo libro, además de que se introducen a los centauros, que resultan interesantes pero poco utilizados en el futuro de la saga. Sí, uno de ellos se volvió profesor del colegio, pero nunca se exploró su cosmovisión de la evidencia, así que lo siento como personajes desperdiciados. Luego, el capítulo del hombre de dos caras es un terror incómodo, pues no se basa en la sangre o en lo visceral, sino en algo literal fuera de lugar. La silueta de un hombre con dos caras caminando de forma contraria tuvo más impacto en mí que la imagen brindada en la película, donde Quirrell sale volando hacia Harry para atraparlo, además de que vemos por un brevísimo momento a Dumbledore en acción. El tono general del libro se acorde a esta primera historia, pero eso no demerita que se sienta empatía por lo que están viviendo los niños en las pruebas. Ya con la derrota del profesor Quirrell y con Harry en la enfermería, no pude evitar concebir la escena con ese tono dorado de la película. Me gusta que se dé explicación a varias interrogantes del libro y que a otras se les agreguen más matices en la plática entre Albus y Potter. La revelación de Snape siendo un guardián de Harry durante el ciclo escolar se siente más acentuada que en la película, sobre todo gracias a la corrección de Dumbledore a Harry pidiéndole que lo llame profesor Snape y no solamente Snape, demostrando que Albus confía plenamente en Severus y dejando un sentimiento de contrariedad tanto en Harry como en el lector, además que deja la semilla plantada de que hay algo más detrás de ese personaje de cabello grasiento. No puedo negar que seguí con el libro y la saga más por querer ver cómo fue la evolución narrativa en comparación con las películas, pues de no ser por el cariño que le tengo a estas, seguro hubiese dejado de leer la historia, porque tiene demasiados problemas que dejó pasar por el velo de la nostalgia. El sentimiento de poco riesgo dejó de estar presente más adelante en la saga, pues realmente empecé a disfrutar los libros a partir del tercero. Por ahora el continuar es más para dejar un testamento de sensaciones de mi parte. Al final, solo puedo esperar que aquellas nuevas personas que conozcan Harry Potter por la serie puedan encontrar una satisfacción más pronta con este primer libro y su secuela de lo que yo lo hice.